¿A quién? Judith Condori, ¿está presente? No está. Armando Copa. Armando Copa. Estoy acá, ingeniero. Daniela Coronado. No está. ¿Quién más? A ver. Helen Martínez. No está. Bueno. Andrés Bedia. ¿Vale? No han venido. No han venido, pero vamos a seguir. Veremos algunos problemas. Buenos días, ingeniero. Buen día. Al Salguero no le nombró. ¿A quién? No hay paso. Por favor, ¿puedo ver? ¿Qué nombre? Sí, la otra clase, el sábado. ¿Cómo es tu nombre? ¿Puedo darle? ¿Cómo te llamas? Salguero. O sea, ¿tu apellido es Javier? Salguero. Salguero. A ver, habilita tu cámara. Ya. Ya no. Muy bien. ¿Cómo se define la intensidad de corriente eléctrica? Se define con la cara que pasa por una sección y de tiempo. ¿En qué se mide? Se mide en amperios. De amperios. Muy bien. ¿Cómo se define la FEM? ¿Fuerza electromotriz? Se define como el trabajo que pasa para llevar una carga de potencial negativa a potencial positivo. Muy bien. ¿Cómo se define el flujo de campo magnético? El flujo se define por las cargas eléctricas que están en movimiento dentro de un campo magnético. Eso es fuerza magnética. El flujo de campo magnético es las líneas de inducción magnética que atraviesan perpendicularmente un área. Muy bien. ¿Qué dice la ley de Faraday? La ley de Faraday. No. Yeah. Seguramente tampoco la ley de Lenz. ¿Cuándo se origina una FEM autoinducida? Se origina cuando Ya. ¿Qué dice el principio ético de la semana 12? Es muy cortito. Proverbios 19:8, estudia. ¿lo puedo decir el 11? ¿Ya? Ya dice, no permita que nadie te desprecie por ser joven. Al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos
y, y también para que sean puros como tú. Y también también nos dice que debemos ser un ejemplo a seguir y, y asimismo debemos las demás personas deben seguirnos para que podamos tener la confianza de Dios. Está en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 2. Muy bien, Lía Michelle Salguero. Nada más, que tengas buen día. Ingeniero, buen día. Buen día. El día sábado yo no pude dar el examen, ¿será que puedo darlo ahora? A ver, habilita la cámara tuya. ¿Listo? ¿Cómo se define la intensidad de corriente eléctrica? La intensidad de corriente eléctrica se define como la cantidad de carga que pasa por un conductor por unidad de tiempo. Se Muy mide bien. La diferencia entre FEM de 1 voltio y DDP de 1 voltio. la FEM no es la que es el trabajo realizado para llevar una carga de un potencial bajo a un potencial alto. Muy bien, eso es la FEM. ¿Y la DDP? Sería lo contrario, ¿no? Lo contrario, correcto, así es. ¿Cómo se define el flujo de campo magnético? El flujo de campo magnético se define como el número de líneas magnéticas que atraviesan perpendicularmente un área. Muy bien. La ley de Faraday, ¿qué dice? La ley de Faraday nos dice que la variación del flujo de campo magnético con respecto al tiempo, origina una FEM inducida. sí. Eso es. El principio ético de la semana. ¿Lo puedo decir el que a mí más me llama la atención? ¿Ya? Sí. Lo prohibido. No tenga relaciones sexuales prohibidas. El pecado hace más daño al cuerpo que cualquier otro pecado. Este pecado hace más daño al cuerpo que cualquier otro pecado. Esto se encuentra en Corintios 6, versículo 18. Muy bien. Ademar. Ademar. Nada más. Que tenga buen día. Ingeniero, Primero, Hola. disculpe, ingeniero. Ingeniero, ¿será que me puede dar mi examen? Es que hace ratito me llamó y no lo pude contestar. Por favor, ingeniero. A ver, abrite la cámara. Ya. ¿Cómo se define la intensidad de corriente eléctrica? Se define como la carga que pasa por la sección del conductor por unidad de tiempo. Muy bien. ¿Qué dice la ley de Ohm? Que la intensidad de la corriente eléctrica es directamente proporcional al voltaje e inversamente perpendicular a la resistencia. Inversamente proporcional a la resistencia. Bien. Ah, sí, sí, ingeniero. Bye. ¿Cómo se define el flujo del campo eléctrico? El flujo del Campo magnético, perdón. El flujo del campo magnético. Las líneas de inducción magnética. No sabía decirle, ingeniero. Ay, Las líneas de inducción magnética que atraviesan una superficie. La ley de Faraday. La ley de Faraday dice que la variación del flujo del campo magnético con respecto al tiempo origina una FEM inducida. Muy bien. ¿Y la ley de Lenz?
La ley de Lenz dice que la FEN, fuerza electromotriz inducida, se opone a la causa que la produce. Se opone, muy bien. Se opone. Sí, el principio ético de la semana. ¿Cómo era? Estudia, ¿no, ingeniero? Sí. Sí. Estudia. Si en verdad te aprecias, estudia. Harás una práctica lo aprendido. Ese está en Proverbios capítulo 19, versículo 8. Muy bien, muy bien, muy bien. José Armando, nada más, que tenga buen día, hasta luego. Igualmente, ingeniero. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a resolver algunos problemas de lo que estamos viendo. Bueno, esas fórmulas hay que repasarlas. ¿Recuerdan estas fórmulas? Bien, 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 bien. Hemos estado recordando lo que es la FEM, fuerza electromotriz FEM. Se define como el trabajo realizado por unidad de carga. El trabajo se mide en julios, la carga en coulombios y la FEM en voltios. Luego hemos visto la FEM inducida por movimiento. Cuando hay un campo magnético. Y en ese campo magnético se tiene un alambre de longitud L que puede moverse con una cierta velocidad, V, se origina una FEM inducida por movimiento. Esa es la fuerza electromotriz inducida por movimiento. Campo por longitud por velocidad. También se mide en voltios. Luego hemos visto el flujo de campo magnético, que se define como el número de líneas de inducción magnética que atraviesan perpendicularmente una superficie. Y la ley de Faraday, leemos la ecuación de atrás para adelante, dice: la variación del flujo de campo magnético con respecto al tiempo origina una FEM inducida. N es el número de espiras y el signo menos, por la ley de Lenz, dice que la FEM inducida es tal que se opone a la causa que la produce. Entonces, esta es la ley de Faraday, la variación del flujo de campo magnético. Y el campo magnético, el flujo de campo magnético
básicamente es el producto del campo por el área o por la superficie. Campo por área. Es el campo por el área. ¿Cómo se puede hacer variar el flujo del campo magnético? Por supuesto, variando el campo B o el área A, o los dos, ¿no? Dos formas de hacer variar el flujo del campo magnético. Variando el campo B o el área A. Entonces, digo una vez más. La variación del flujo de campo magnético con respecto al tiempo origina una FEN inducida. Eso dice la ley de Faraday. También tenemos la FEN inducida por rotación. Cuando hay una bobina que está girando dentro de un campo magnético con cierta velocidad angular. Al girar, está cortando las líneas de inducción magnética y origina una FEN inducida. Esta es la FEN inducida por rotación. Existe una bobina de área A que está en un campo magnético B y está girando con una cierta velocidad angular, está dando vueltas. Al dar vueltas, la componente de la velocidad va a cortar el campo magnético, por eso se multiplica por el seno de frecuencia angular por el tiempo, y origina una FEN inducida por rotación, fuerza electromotriz inducida por rotación. Una bobina que está girando en torno a un eje. Al girar, corre el campo magnético. Luego también hemos visto la FEN autoinducida, que dice la variación de la intensidad de corriente eléctrica I, diferencial de I, la variación de intensidad, con respecto al tiempo, origina una FEN autoinducida, una fuerza electromotriz autoinducida. L es la autoinducción que se mide en Hensius, y el signo menos otra vez por la ley de Lenz, que dice que la FEN inducida se opone a la causa que la produce. Si la intensidad está aumentando, la FEN autoinducida es contraria a esa intensidad de corriente. Si la intensidad está disminuyendo, la FEN autoinducida tiene el mismo sentido que esa intensidad de corriente. Luego hemos visto algunos tipos de circuitos que incluyen a la autoinducción. El primero, un circuito LR. Circuito LR. Circuito que contiene autoinducción y resistencia. Circuito RL. Circuito que contiene resistencia R y autoinducción L. Entonces, cuando se conecta el interruptor, la intensidad de corriente poco a poco, paulatinamente, se va estableciendo en la autoinducción. Esta ecuación es la ecuación que representa cómo, cuando el tiempo avanza, la intensidad se va estableciendo en la autoinducción hasta alcanzar el máximo valor. Una vez que alcanza el máximo valor, ya se mantiene la intensidad constante. Y la constante de tiempo, para ese tipo de circuito LR, dice que el tiempo es igual a L sobre R. En ese tiempo alcanza más o menos un 63% de la intensidad total. El otro circuito que hemos visto es el circuito RC. Circuito que tiene resistencia y condensador. Circuito RC. Tiene resistencia y condensador. Es lo propio cuando el interruptor está abierto, el condensador está descargado. Cuando se conecta el interruptor,
el condensador se va cargando paulatinamente en cierto tiempo, hasta alcanzar su carga total constante. La ecuación que muestra ese establecimiento de la carga es esta, una ecuación exponencial. La carga que se va estableciendo a medida que transcurre el tiempo. Cuando el exponente del logaritmo neperiano E vale, o el tiempo se llama constante de tiempo, cuando ha alcanzado el 63% de la carga final constante. Y luego hemos visto el circuito RL, que tiene, pero CL, que tiene condensador y autoinducción. Entonces, se almacena energía. Energía del condensador, por supuesto, se almacena en el condensador mediante el campo eléctrico. Y la energía de la autoinducción se almacena energía en la autoinducción mediante el campo magnético. Y las fórmulas correspondientes que están aquí, la energía del condensador. La energía del condensador. Un medio de la carga al cuadrado sobre la capacidad. Y la energía de la autoinducción, un medio de la autoinducción por la intensidad al cuadrado. Entonces, básicamente depende de la carga en el condensador. La cantidad de energía depende de la carga que está almacenando, porque esa carga va a originar el campo eléctrico y el campo eléctrico tiene la energía del campo eléctrico. En la autoinducción depende de la intensidad de corriente que está pasando, porque la intensidad va a crear un campo magnético y la energía del campo magnético dependerá de ese campo magnético. Entonces, una vez más, estamos recordando estas definiciones, leyes y conceptos aplicados ahora a la solución de problemas. Problema número 1. Problema número 1. Un alambre en forma de U se encuentra en un campo magnético de 500 miliweber por metro cuadrado. La barra L de 50 centímetros se mueve con una velocidad de 4 metros por segundo, como se indica en la figura. Inciso A, hallar la F inducida. Inciso B, si la resistencia es de 0,2 ohmios, supuesta constante, porque prácticamente variaría un poquito, calcular la fuerza necesaria para mantener el movimiento. Inciso C, compárese la cantidad de trabajo mecánico por unidad de tiempo, la potencia, que realiza la fuerza con la cantidad de calor y calor por R disipada por unidad de tiempo. Sería potencia eléctrica. Hemos visto entonces este problema. Cuando esta barra L se mueve a la derecha, se origina una FEM inducida. Si quieren anotamos los datos. Bueno, vamos a anotar los datos. Campo magnético, 500 miliweber por metro cuadrado. Campo magnético son esto. $500 miliweber por metro cuadrado. ¿Qué más? La longitud
L es 50 centímetros, con minúscula. Y la velocidad con que se mueve, velocidad, 4 metros por segundo. 4 metros por segundo. Inciso A. Hallar la fe inducida. Inciso A. Hallar la fe inducida. Lo representamos por una letra, ¿ven? ¿Dónde está? Ya. Hallar la fe inducida. Inciso B. Si la resistencia constante es 0,2 ohmios, hallar la fuerza. (0,2 ohmios). El símbolo ohmio. Hallar la fuerza. Y finalmente comparar la cantidad de trabajo mecánico por unidad de tiempo, FB, con I cuadrado por R. Fuerza por velocidad, con I cuadrado por R. ¿Cuánto sale eso? Bueno, ahí está el problema número 1. Bueno, entonces, como ya hemos visto en la parte teórica, esta varilla L está avanzando a la derecha. A la derecha. Está dentro de un campo magnético. Y pide la fe inducida por movimiento. Antes de ello, hay que poner las unidades, si quieren, en el sistema internacional. El campo magnético, 500 miliweber por metro cuadrado, lo voy a anotar de esta manera para hacer la transformación. Y ya. Bueno, aunque es sencillo esto, pero de todos modos ya está hecho. Ya. Este sería el campo magnético. Miliweber. Entonces, miliweber es una milésima parte de Weber. Creo que no es necesario que lo ponga que un Weber tiene 1000 miliwebers. Entonces sería 0,5 o 0,500 si quieren. 0,500 Weber por metro cuadrado. Para que estemos no en mili, sino en Weber por metro cuadrado. Ya. Los centímetros a metros serán 0,50 metros. Ya. Entonces, todo ya está en el sistema internacional. Bueno, inciso A, la fe inducida. La fe inducida.
Este es el inciso A. Hallar la fe inducida. Como estamos viendo, se trata de una fe inducida por movimiento, y la fe inducida por movimiento tiene esta expresión. Campo por longitud por velocidad. Tiene esa expresión. Bueno, se tienen todos los datos. Entonces, reemplacen el campo 0,5. Aquí, Weber. El campo magnético 0,5 Weber por metro cuadrado. La longitud 0,50 metros. Y la velocidad 4 metros por segundo. Reemplacen, multipliquen y me avisan cuánto vale la fe inducida. A mí me sale 1, ingeniero. ¿Cuánto? A mí me salió 1. 1. ¿1 qué? ¿En qué se mide la fe inducida? Voltios. Muy bien. Voltios. Ese es el inciso A. El campo 0,500, la longitud 0,50 y la velocidad 4 metros por segundo. Ya. Inciso B. Si la resistencia es de 0,2 ohmios, supuesta constante, calcular la fuerza necesaria para mantener el movimiento. Inciso B. La fuerza. Sobre L. Para mantener el movimiento. Entonces nos acordamos que A es la fuerza magnética sobre un conductor rectilíneo. ¿A qué es igual la fuerza magnética sobre un conductor rectilíneo? ¿Alguien se acuerda? ¿De qué depende la fuerza magnética sobre un conductor rectilíneo? ¿A qué es igual? Campo por intensidad por longitud. Muy bien. Voy a hacerlo así. Intensidad por longitud por campo. La longitud se conoce, el campo se conoce, pero no se conoce la intensidad. Entonces, calculamos la intensidad. La intensidad por la ley de Ohm dice que la intensidad es directamente proporcional al voltaje, inversamente proporcional a la resistencia. En el generador, voltaje, tensión o FEN son equivalentes. Esta sería entonces la fórmula para encontrar la intensidad. Reitero, voltaje, tensión en el generador o DDP en el generador son equivalentes. Se conoce la FEN, es 1, R es 0,2. ¿Cuánto saldría la intensidad? Cinco, ingeniero. 5 amperios. Perfecto. 5 amperios. Entonces la intensidad es de 5 amperios.
Ahora sustituimos en la fuerza, sustituyendo, en la fuerza. Bueno. La intensidad, 5, la longitud, 0,50 y el campo magnético, 0,500. ¿Cuánto da? 1.25. 1,25. ¿Qué? ¿Unidad? Newtons de fuerza. Newton. Correcto. Entonces, esta es la fuerza. 1,25 newtons, aplicada para mantener el movimiento. La intensidad, 5 amperios. 5 amperios. Y la P inducida, 1 voltio. Pondré voltio, no voltios porque es uno bueno. Inciso C. Compárese la cantidad de trabajo mecánico. Fuerza por velocidad. Inciso C. Lo voy a copiar. Bueno. Voy a comparar esto. Compárese la cantidad FB con la cantidad I cuadrado por R. Bueno. Entonces, esto es inciso C. En realidad es potencia mecánica. Potencia mecánica. La potencia mecánica. La potencia mecánica tiene una definición muy general. Voy a ponerlo con un subíndice para diferenciarlo de la, aunque no importa, pero de todos modos. La potencia, a ver, mecánica. La potencia mecánica. En general, la potencia, como lo vimos también en teoría, pero estamos recordando un poquito, la potencia se define como el trabajo realizado en la unidad de tiempo. Trabajo realizado en la unidad de tiempo. Esta es la potencia mecánica, o en general la potencia. Trabajo realizado por unidad de tiempo. Pero el trabajo, que también lo vimos, se define como la fuerza por el desplazamiento. Fuerza por X. Sobre tiempo. Fuerza sobre tiempo es velocidad. Bueno, pero distancia sobre tiempo es velocidad. Distancia sobre tiempo es velocidad. Entonces quedaría esta ecuación de la siguiente manera: fuerza por velocidad. Fuerza por velocidad. Y esa sería entonces la potencia mecánica. Fuerza por velocidad.
Se conoce la fuerza, 1,25, y la velocidad 4. Se conoce la fuerza, que es 1,25, y la velocidad 4. ¿Cuánto sale? ¿El resultado? Sale 5, ingeniero. 5. ¿5 qué? La potencia en que se mide. A la 1, a las 2, y a las Watts. Voltios. watts. 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 O sea, la potencia mecánica F por fuerza por velocidad es 5 watts. 5 watts. Entonces, de paso hemos recordado estos conceptos que son importantes, que básicamente potencia mecánica es trabajo por unidad de tiempo. La rapidez con que se hace el trabajo, también se llama así. La rapidez con que se hace el trabajo. Y el trabajo es fuerza por desplazamiento, y el desplazamiento sobre el tiempo de velocidad es una expresión de potencia. La otra sería la potencia eléctrica, que está dada por la ley de Joule. Vamos a colocar la fórmula también de esta manera. Pondremos potencia eléctrica, voy a ponerlo una letra E. Potencia eléctrica, que por la ley de Joule es I cuadrado por R. Intensidad al cuadrado por R. Bueno, la intensidad que hemos sacado, ¿cuánto es? 5 amperios. Ya. Y R es 0,2. 5 al cuadrado por 0,2, ¿cuánto da? 5 watts, ingeniero. 5 watts. Gracias. Entonces, es una comprobación de que de la ley de conservación de energía, ¿no? O sea, la energía mecánica se está transformando en energía eléctrica, ¿no? Eso sería en este caso, una prueba de la ley de conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. La potencia mecánica es igual a la potencia eléctrica. La energía mecánica se transforma en energía eléctrica. O la potencia mecánica se transforma en potencia eléctrica. Eso es. También pasa al revés. También pasa al revés. Ya. La potencia mecánica es igual a la potencia eléctrica. Se cumple esto, la ley de conservación de la energía, que dice que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Por ejemplo,
aquí notamos, y podemos escribirlo que es mejor así de esta manera. En el motor eléctrico. Bueno, estamos hablando de dos energías, energía mecánica y energía eléctrica. En el motor eléctrico hay dos energías, mecánica y eléctrica. ¿Cuál se transforma en cuál? ¿La mecánica en eléctrica o la eléctrica en mecánica? En el motor eléctrico, en una licuadora, por ejemplo. La ¿Cuál es eléctrica se transforma en mecánica. Eléctrica, mecánica. Perfecto. En el motor eléctrico, la energía eléctrica se transforma en mecánica, porque empieza a girar. Esto es. En el motor eléctrico. Por eso se llama motor eléctrico. La energía eléctrica. Lo voy a poner con mayúsculas. Se transforma en energía mecánica. Eso pasa en el motor eléctrico. En cambio, en el generador eléctrico, en el generador, aquí he puesto motor, voy a ponerlo esto como ejemplo también. Una cosa es el motor eléctrico, como en una ventiladora, en una licuadora. En el generador eléctrico pasa lo contrario. La energía mecánica, como estamos viendo, mecánica se transforma en energía eléctrica. Entonces, eso pregunta el examen. Eso es. Entonces, espero que esté claro lo que es motor y generador, pero se cumple la ley de conservación de la energía. La ley de conservación de la energía. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno. Entonces hemos visto que aquí al mover la varilla L se origina una PEN inducida por movimiento, cuya fórmula es campo por longitud por velocidad. Se reemplazan los datos, se sustituye y se obtiene el resultado. Luego hemos visto la fuerza que está actuando y esta última que es más interesante, de comparar o comprobar, más que entonces de comprobar, que la energía no se pierde. La energía mecánica de 5 watts se transformó en energía eléctrica de 5 watts. No se pierde. Bueno, número 2. Número 2. En el alambre en forma de U del problema anterior, la barra L de 50 centímetros se mueve hacia la izquierda, avanzando 30 centímetros en 0,5 segundos. Calcular la variación del flujo de campo magnético, inciso A, la F inducida, inciso B, y en qué dirección se genera la intensidad de corriente eléctrica inducida. Más que se genera, se mueve. Se mueve. Entonces, es la misma figura. Es la misma figura.
Pero. En lugar de moverse a la derecha, se está moviendo a la izquierda. A ver. Vamos a un poquito. Ya. Ya. Bueno. Entonces, decimos la barra L se mueve a la izquierda, aquí. Ahí. Ya. Ahora la velocidad está en esta dirección. Fuerza, velocidad, lo que fuera. Ahí. ¿Qué distancia? 30 centímetros. Esta distancia. Aquí estarían los 30 centímetros. Y la longitud L de la varilla es 50 centímetros. Ya. Bueno, entonces eso queda. Porque vamos a ver que esta vez la diferencia de áreas, el área final, el área inicial era el área más grande. El área inicial era el área más grande, este área, el área inicial. Entonces, cuando se ha empujado la varilla L a la izquierda, el área final, lo voy a hacer un poquito más pequeño, es este área. La variación de área será esto. El área final menos el área inicial, este es el área inicial. O sea, la variación de área va a ser este rectángulo. L por L, o lado por lado. 30 por 50. Ah, aquí puse 5, son 50. Aquí puse 5, son 50. Este lado es 50 centímetros. Y la distancia que se mueve horizontalmente son 30 centímetros. Entonces, el flujo de campo magnético es constante, pero el área está disminuyendo, la variación de área. Porque dice la variación del flujo de campo magnético. La variación del flujo de campo magnético. Entonces, eso es. Eso lo pongo aquí para que quede claro. En el dibujito, dibújenlo, cópienlo y haremos aquí. Y ya. El flujo de campo magnético. O si quieren, la variación del flujo de campo magnético. Será igual al flujo de campo magnético final menos el flujo de campo magnético inicial.
Eso es. Y el flujo de campo magnético, ¿a qué es igual? Dijimos, el flujo de campo magnético es campo por área. Campo magnético por área final. Y aquí sería campo magnético por área inicial. Eso sería. El campo no varía. El campo no varía. En este caso es constante. Entonces se factoriza. Se factoriza. Quedaría área final menos área inicial. Y la diferencia de área es lo que decía 0,30 por 0,50. 0,30 por 0,50. La diferencia de área sería la distancia L de la barra por la distancia X que avanza. Bueno, y aquí la figura se va a desvariar, pero podemos anotarlo. Y ya. Bueno, no importa. Entonces, se fue. Ya. Sería la variación de área, que sería el área del rectángulo lado por lado. Aquí mismo, igual. Campo lado por lado, que es X por L. Y o lo ponemos abajito. Sería esa variación de área L por X. L por la distancia X que se ha movido. Es decir, el campo, como era el problema anterior, ¿cuánto era el campo magnético? 0,500 Weber por metro cuadrado. Por la longitud, 0,50. Metros. Por la distancia que avanza, 0,30 metros. El flujo de campo magnético, haciendo esta operación, será 0,5 por 0,5 por 0,30. ¿Cuánto sale? 0,075. Gracias. Weber. Esta sería la variación del flujo de campo magnético. La variación del flujo de campo magnético es 0,075 Weber. Lo que estamos recordando es que el flujo de campo magnético se define como el número de líneas de inducción magnética que atraviesan perpendicularmente un área. Ese es el flujo de campo magnético que también hoy pregunté a algunos compañeros. Eso es. El inciso B, la fe inducida. Esta era la variación del flujo de campo magnético. La otra, la fe inducida. Ya.
La fe inducida. ¿Cuál fórmula de fe inducida usamos? Aquí tenemos Por movimiento. esta por movimiento, por la ley de Faraday, por rotación, ¿cuál? Bueno, sería esta, por la ley de Faraday. Esa. Aquí pueden ponerlo de esta manera. Que es conceptualmente lo mismo. Ya. Espira, bueno, es 1. Vemos con azul. N en este caso es 1. Una espira, no hay más. La variación del flujo de campo magnético está aquí. 0,75 Weber. Y el tiempo, no sé si decía, en 0,5 segundos. .5 segundos. ¿Cuánto de operación? Negativo 0,15. Ya. Si bien podemos ver, no importa. Después vamos a ver. 0,15. ¿Qué unidad? Voltio. Voltio. Voltios. Esta es la fe inducida. Ahí, ya. El signo negativo, digamos, es un poco oscilativo porque aquí en el área final, que es más pequeño, menos el área inicial, también saldría negativo el área, la diferencia de área también sería negativa. Pero no importa, lo dejamos así. Esta pregunta, que es una pregunta muy importante de aplicación de la ley de Lenz. ¿En qué dirección se mueve la intensidad de corriente? O sea, cuando la varilla está aquí, hasta ahí, ¿no? Está ahí. La corriente eléctrica sería aquí por la resistencia, sentido horario o anti-horario, estaría subiendo o bajando. Esa es la pregunta. Cuando la varilla L se ha movido hasta aquí, la intensidad de corriente estaría subiendo, sentido horario, puede decir, o bajando, sentido antihorario. ¿Respuestas? ¿Cómo queremos que sea el campo magnético ya en el nuevo área final, en este área rectángulo que está demarcado con color rojo? ¿Cómo queremos que sea el campo magnético? ¿Queremos que sea entrante o saliente? Entrante. Correcto, entrante. ¿Por qué?
Porque antes de mover la varilla L, habían un campo magnético entrante, 2 entrantes, 3, 4, 5 y 6. Cuando se movió la varilla, entonces estos dos ya desaparecen. La ley de Lenz dirá, habían 6 campos entrantes, o sea, en la parte ilustrativa, habían 6 campos entrantes, faltan 2. Entonces, tiene que crearse aquí una intensidad tal que origine un campo entrante para compensar lo que se ha perdido, por decirlo así. Entonces, para que el campo XX que he puesto rojo sea entrante, la intensidad aquí debe estar subiendo o bajando. Bajando. Subiendo. Subiendo. Colocan su pulgar, el pulgar en dirección de la intensidad. Bueno, queremos que el campo sea entrante, entonces los 4 dedos que estén entrando. Los 4 dedos que estén entrando al cuadro rectangular. Y para que estén entrando, la intensidad tiene que estar subiendo. Para que esté entrando, la intensidad aquí tendría que estar subiendo. Si colocan entonces su pulgar, como estoy indicando aquí en la flecha, la intensidad, entonces el campo que va a originar esta intensidad que está subiendo va a ser entrante y compensa eso. Bueno, copien el dibujo. Aquí ya lo han copiado seguramente, pero eso es. Entonces trata de evitar oponerse a la causa que la produce. Dibujen el dibujo. Bueno. Hemos visto problemas de la PEN inducida. Un descanso de 6 minutos y después continuamos para tomar un café, cambiar de posición. Les cuento que cuando comenzamos la temperatura estaba en 6 grados centígrados. Ahora ya está en 9 grados centígrados. Está mejorando el tiempo. Entonces, estimados jóvenes, nos vemos en 6 minutos más o menos. 2000 años más tarde. Muy bien. Sigamos. Bueno. Veremos un par de problemas más. De FEN inducida. Estamos viendo FEN inducida. Problema 3. Una bobina plana está compuesta de 1000 espiras rectangulares, arrolladas sobre un cuadro móvil. El área media de las diferentes espiras es de 20 sobre pi centímetro cuadrado. Se le hace girar el conjunto a una velocidad de 300 RPM, 3000 revoluciones por minuto. En un campo magnético uniforme de intensidad 0,5 Tesla. Calcular, inciso A, la FEN máxima inducida en la bobina. B, la expresión de la FEN instantánea. La FEN instantánea y la FEN máxima. Entonces, anoté los datos aquí. Dice, una bobina de 1000 espiras. De área 20 sobre pi centímetros cuadrados.
y se hace girar con una velocidad de 3000 RPM. RPM. Entonces, pondremos las unidades al sistema internacional, los centímetros a metros. Ya todo el mundo sabe de que un metro cuadrado cuadrado tiene ¿cuántos centímetros cuadrados? ¿Un metro cuántos centímetros tiene? No escucho. 100. 100. 100 por 100, 10.000. Bueno, así. 10.000 centímetros cuadrados. Entonces, se van los centímetros cuadrados y queda el área en metros. Sería 20 por pi entre 10.000. Bueno. ¿Cuánto da? O 20 sobre pi y sobre 10.000. $6,36 por 10 a la menos 4. Gracias. Eh, 6,36 por... Ah, aquí puse mal. Esto. 6,36 por 10 a la menos 4. Ya serían metros cuadrados. Metros cuadrados. RPM son revoluciones por minuto, que puedo ponerlo de esta manera. Revoluciones por minuto. Revoluciones por minuto. Tenemos que transformarlo también a otra unidad del sistema internacional. Por supuesto, una revolución, una vuelta. Una revolución. ¿A cuántos una vuelta? ¿A cuántos radianes equivalen? Serían 2pi radianes. Por una parte. Y los minutos a segundos. Otro factor de conversión. Todo el mundo sabe que un minuto ay, puse mal. No importa. Se corrige. Un minuto tiene 60 segundos. Y ya. Sería eso. Ya en radianes por segundo. Si quieren lo dejamos el término pi. ¿Cuánto sería? 3000 por 2 entre 60, 100 pi. ¿Está bien? 100 pi. 100 pi solo. Sí. 100 pi. Lo dejaremos el pi, de repente se simplifica por ahí, la verdad que no sé.
Lo dejaremos el pi. 100 pi. Ahora sí, está en unidades del sistema internacional, que serían radianes por segundo. Por segundo. Esta es la fórmula de la FEN inducida. Donde la máxima es esta. Cuando el seno vale 1, se tiene la FEN inducida máxima. Solamente por recortar lo voy a anotar tal cual. Y ya aquí abajo, esta sería la FEN máxima. La FEN inducida máxima por rotación. FEN máxima. Entonces la FEN máxima, que es el inciso A, sería igual a esto. Ay, ¿qué he hecho? 9 espiras por campo, por área, por velocidad angular. Se tienen todos los datos. Son 1000 espiras por el campo magnético, que es ¿cuánto es el campo magnético? 0,5 Tesla. 0,5 Tesla por el área, que es esto. Otra vez. El área, que es esto. Y por la velocidad angular. Bueno, lo que salga será la FEN inducida máxima en voltios. Bueno, ya es una multiplicación, vamos a dejarlo ahí. Es una multiplicación, porque todas las unidades están en el sistema internacional. 99,90, ingeniero. Gracias. 99,90. Voltios. Casi 100 voltios. Gracias, 100 voltios. Eso es el inciso A. La FEN máxima inducida. Este es el inciso A, gracias. El inciso B, la expresión de la FEN instantánea, bueno, básicamente sería esta. En función del tiempo para cada instante. La FEN instantánea.
sería esta misma. Bueno, aquí está igual. La fe instantánea. (99,9) por seno de la frecuencia angular que hemos sacado es 100 pi. Bueno, 100 pi por el tiempo. Esta sería la expresión de la fe inducida instantánea, es decir, para cualquier tiempo t, en función del tiempo. Ah. Eso. Esta sería la expresión de la fe instantánea. Es decir, para cualquier tiempo t se puede encontrar la fe inducida por rotación. Esto es el inciso B. Ya. Entonces estamos aplicando esta fórmula de la fe inducida por rotación. En el anterior problema hemos visto la fe inducida por movimiento. Igual a campo por longitud por velocidad. La otra es la fe inducida por rotación. El número de espiras por el campo, por el área, la frecuencia angular, por el seno del ángulo correspondiente. Problema número 4. La bobina de un alternador consta de 25 espiras de 60 centímetros cuadrados y gira con una frecuencia de 50 Hz en un campo magnético uniforme de 0,4 teslas. Calcular a la fe inducida en función del tiempo, la máxima y la intensidad máxima de la corriente si la bobina en el circuito exterior está conectada a una resistencia de 75 ohmios. Bueno, el problema es parecido. Tenemos número de espiras, el área también. Y la frecuencia. Solamente aquí podemos hacer un cambio de la frecuencia angular. O primero las unidades. Ya dijimos que un metro cuadrado tiene 10.000 metros cuadrados, lo transformamos, o 1 por 10 a la cuarta si quieren. Lo transformamos a metros cuadrados. Lo hemos hecho varias veces, se puede hacer, si quieren, directamente. Mejor directamente, ya. 60 entre 10.000. 6 por 10 a menos 3. Sería entonces 6 por 10 elevado a menos 3 metros cuadrados. Ya, metros cuadrados. Los hertz, no hay problema, es frecuencia,
Tesla y ohmio. Lo que sí aquí ponemos que la frecuencia angular W es igual a 2pi sobre periodo. 2 por pi cuando ha dado una vuelta en el tiempo de un periodo. 2pi sobre el periodo. Y la inversa del periodo es la frecuencia. ¿Sí? Entonces, ¿quieren? Esto. 2 por pi por frecuencia, que se hace con minúscula. Entonces, solamente eso es A. La FEM inducida en función del tiempo. En otras palabras, la ecuación esta quedaría así. Bueno, vamos a anotarlo. La FEM inducida en función del tiempo. Como esta es la ecuación, lo que simplemente, falta aquí la FEM. Y ya. La frecuencia angular entonces sería aquí esta. Dos pi por f. Aquí se para. Si tienen todos los datos, simplemente es reemplazar. En función del tiempo. Lo voy a hacer copiar, pegar. Ya. Número de espiras, 25. Por el campo magnético. Por 0,4 Tesla. Por el área. Aquí está el área. Por el área. Por eh, 2pi f, que es la frecuencia. No sé por qué lo vamos a hacer. Ya. La frecuencia es 50 Hz por 50 Hz. Ya. Y aquí lo mismo. 2pi por 50. En función del tiempo. Sería eso. Dos pi por 50, 100. 18,85 por seno de 100 pi, señor. Gracias. Eso sí. Gracias. Entonces, esta es la solución. En función del tiempo.
la FEN introducida por rotación en función del tiempo. La máxima, de hecho, como la anterior, va a ser esta. Esta es la máxima. Inciso B. La FEN máxima. La FEN inducida máxima. Que bueno, ya está calculado, no es necesario hacerlo, sería esta. Como ya vimos, la FEN inducida máxima es el coeficiente antes del seno. FEN máxima. Y está calculado sería estos 18,85 voltios. Bueno, no importa, lo voy a usar. Eso sería. Y la intensidad máxima de corriente inducida. Inciso C. Como ya vimos por la ley de Ohm, la intensidad máxima será con la FEN máxima sobre la resistencia. Entonces voy a anotarlo aquí, la fórmula. Como vimos anteriormente, como la ley de Ohm, será esto. Intensidad máxima será la FEN máxima que se ha inducido sobre la resistencia. Sobre la resistencia R. Esto se conoce. Son 18,5 voltios. La R son 75 ohmios. Calculen. 0,25, ingeniero. Cero coma 25 amperios, ingeniero. Gracias. Bueno. Eso es. Entonces, es una práctica. Hay tiempo para practicar un poco más. También seguramente van a practicar con
con Eduardo. Yo había puesto dos problemas del circuito RL y del circuito RC. Se los voy a enviar planteado, pero la próxima clase tenemos tiempo, vamos a resolverlo. Esto. Bien. Entonces hemos visto un problema de fe inducida por movimiento y, bueno, dos problemas de fe inducida por rotación también, que básicamente son los problemas del tercer y último parcial. Un problema de fe inducida, de fe autoinducida y un problema de corriente alterna que veremos el día sábado. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, disculpe, ¿nos lo puede proporcionar este Word, por favor, lo que hemos resolvido Claro. hoy día? Claro. Por favor. Sí, enseguida lo paso a nuestra colaboradora Paula Andrea y ella se lo va a enviar. Está bien, ingeniero, muchas gracias. Bueno, para terminar, permítanme un breve comentario, si pueden ver. Este es el deber del día de hoy. Dice, 10 candidatos disputan el manejo de 1.270 millones de bolivianos. En la UAGRM, la Universidad Estatal destina más del 60% de su presupuesto al pago de sueldos. No hay control de la calidad de los docentes, ni se sabe sobre las becas de estudiantes. Bueno, ustedes, más que yo, van a saber cuán verdad es esto, y alguna verdad debe haber. No hay control de la calidad de los docentes, ni se sabe sobre las becas de estudiantes. Evidentemente, la calidad se puede determinar por un sistema de evaluación. Hemos participado, bueno, ustedes son más nuevitos, pero de autoevaluaciones donde lo que evalúan son la infraestructura, los laboratorios, pero casi nunca se evalúa la calidad de la enseñanza universitaria. Cómo está enseñando el docente, si acaba el 100% del programa, si las clases evidentemente son de calidad o no son de calidad. Y la calidad consiste, bueno, hay muchas definiciones. Una de ellas dice que la calidad consiste en superar la expectativa, ¿no? Un estudiante seguramente tiene una expectativa de un profesor. Ah, este debe ser así, espero esto. Se encuentra en la clase y no es tal. Eso no es calidad. Se encuentra en la clase y hace lo mejor de lo que pensaba. Eso es calidad. Y en la parte central, ya dice, la U tiene la mitad de la plata que la alcaldía y enfrenta la elección con más candidatos. El presupuesto de la Universidad Estatal es de 1.270.000 millones de bolivianos. Representa más del 50% de los cursos de la alcaldía. El rector, vicerrector y decanos ganan sueldos similares al del presidente. Hay escaso control de la enseñanza. Bueno, entonces este dato es interesante, por ejemplo, imagínense, 1.270.000 millones de bolivianos. Entonces, a mí no me, claro que digo, o sea, no deja de ser interesante el comentario, pero posiblemente también yo puedo, digamos, quizás verificar que el control, o sea, la evaluación más que control, la evaluación del desempeño docente es muy escasa, por no decir muy poca. Es decir, a mí docente, en los últimos 10 años jamás un director de carrera me ha convocado para consultarme cómo estoy avanzando, qué problemas tengo, qué sugiero, etcétera, etcétera. Y a veces por cumplir se hace una evaluación de rutina, ¿no? Y preguntas ahí, a ver, usted avanzó el 100% de su programa, el 50, el 40, y contesta cada profesor. Y una evaluación de los medios que está usando, usa Pizarra, ahora se usa multimedia, tiene pero de la enseñanza misma hay muy poco control y claro, no digo que está mal, tampoco me preocupa, tiene que ocuparnos a que la calidad evidentemente tiene que ver con el docente y con los estudiantes. Por ejemplo, este grupo tiene 125 estudiantes inscritos. Como alguien dijo, uy, todos quieren entrar al grupo, pero después no vienen a clase. En este momento tenemos 57.
56 estudiantes, conmigo somos 57. 56 entre 125, ¿no? El 45% de los estudiantes han faltado a esta clase, por cualquier motivo. Algunos justificados, otros no. Si está enfermo, pues no va a venir, evidentemente. O si su padre o su madre está enfermo, no va a venir. Comprensible, pero no puede ser que sea el 45%, ¿no? Y yo digo siempre, está bien que a una persona se le dé gratis un regalo una vez, matrícula gratis, educación, materias gratis, pero para mí, el estudiante que se aplaza tenía que pagar para repetir la materia. Yo por eso digo, el día que yo me ponga de candidato a rector, la matrícula va a ser $50, para cualquier estudiante. Ahora, hay un libro que dice La mejor universidad del mundo, escrita por estrategas académicos, y plantea lo siguiente, por ejemplo, y hay puntos de referencia para Santa Cruz y para Bolivia. Digamos, una universidad privada, cualquier privada, que la materia cueste $100, una materia. En el semestre llevan 6 materias el estudiante. Entonces, en ese libro escrito por estos estrategas dice, bueno, está bien que sea gratis la enseñanza, pero el padre de familia o el estudiante cuando inscribe a su hijo o se inscribe al estudiante mayor, si quiere pasar 6 materias, paga $600, ¿no? Y pasa el semestre. Si aprobó las 6 materias, la universidad le devuelve sus $600. Pero si se aplazó en algo, pierde sus $100. O sea, como decimos, ¿cómo es? Como prepago, como que ha pagado $600. No sé si me explico, pero si se aplaza, pierde $100 por materia de escrito. Así quizás tendríamos que mejorar. Mientras tanto, la comunidad, la sociedad va a seguir escribiendo este tipo de comentarios. No hay control, la calidad es mala, etcétera, etcétera. Pero bueno, por lo menos, digo yo, nosotros hagamos donde estamos que seamos de calidad. Y yo estoy hablando esto justamente quizás a los que no voy a hablar, porque están los 56 presentes y no están escuchando lo que no han venido. Pero bueno, la vida continúa, hay que mantener el optimismo. Jóvenes, vayan leyendo el libro con tiempo. La presentación es hasta este sábado del tercer libro para que se habiliten a los exámenes. Y estos libros me ayudan a mí, les ayudan a ustedes a que seamos mejores personas, mejores profesionales en todo. Por eso digo, mantener el optimismo, no me preocupa, pero por lo menos ustedes, así como muchos de ustedes, ustedes especialmente están asistiendo a clases, están participando, hacen las tareas semanales, leen los libros, leen exámenes orales excelentes. Entonces, por lo menos nosotros estamos haciendo una partecita para Santa Cruz, para nuestro país, para Bolivia y en última instancia para nosotros mismos. Bien. Entonces, si no hay alguna pregunta más o algún breve comentario, nos veríamos el día miércoles en el laboratorio. ¿Preguntas, comentarios, quejas, reclamos? ¿No hay nada? Bueno, silencio en la sala. Temperatura 12 grados. Comenzamos con 6 a las 7 de la mañana, en el descanso de 9, ahora están 12, espero que el número esté 15 y podamos seguir disfrutando esta vida. También otro profesor falleció hace 2 días, ayer, el ingeniero Julio Marín. Los jóvenes, cuídense, cuiden a sus padres, encomendarse a Dios, que nos dé salud, pero hacer nuestra parte. Yo también salgo lo mínimo a cobrar o a comprar, nada más, y listo. Que tengan buen día, muchachos, estudien, por favor. Como dije, ustedes van a aprobar con buena nota esta materia. Adiós, hasta el miércoles. Gracias, ingeniero. Ingeniero. Hasta luego, ingeniero. No se olvide de comer un locro de gallina. Por supuesto, hoy que tomé un examen, creo que era Copa, un gallito estaba cantando, no sé si se dieron cuenta, Copa, no sé si siento esta Copa, dijo, profesor, yo no estuve en la clase anterior, quiero dar. Bueno, tengo flexibilidad, o creo que me llamaron y no pude. Bueno, hay imprevistos, por eso que aprendemos de los libros. Comprender, dice Stephen Covey, antes de comprenderlo. Yo puedo decir, no estuvo, su problema, 0, no es así la vida, ¿no? Y esto quiero comentar. Mientras daba un estudiante, cantaba un gallito. Y no cantó una vez, ha cantado 2, 3, 4, 5 veces, cantaba el gallito. Yo no quise comentar para no desconcentrarle.
Pero ahora que se da la oportunidad, les comento. Como alguien dijo, algún ocurrente dijo ahorita, no se olvide comer su picante de gallina. Claro, ese gallito en algún momento va a morir. Lo van a hacer picante al gallito. No sé si el fin de semana o a fin de mes va a morir. Pero ese gallito, mientras no lo maten, vive cantando, vive cantando. Jóvenes, yo también, mientras no nos muramos, hay que vivir cantando, hay que vivir contentos, felices. Por eso digo yo, como estoy, excelente y feliz. Tanto que lo repito, me lo creo. Que Dios les bendiga, jóvenes. Hasta el miércoles. Quedamos aquí. Chao, chao. Igualmente. Gracias.